Vamos a ponernos de pie. Es un lenguaje todo lo que respira.
día te veremos con cuerpos glorificados, Señor. Un día estaremos en tu presencia adorándote por toda la eternidad, Padre. Pero mientras tanto en esta tierra nos seguimos aferrando a Jesús, nuestra ángela firme, nuestra roca fuerte, Señor. En tempestad, en gozo, en cualquier momento, Señor, Jesús es nuestra ancla firme. Él está con nosotros en todo momento, Dios. Gracias porque nos has dado esa promesa que tu Espíritu, tú, el Señor Jesucristo están con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Te adoramos por ello, te agradecemos por habernos adoptado como tus hijos, Señor. Ayúdanos a adorarte, a glorificarte y sobre todo a seguir confiando en ti hoy, mañana y siempre, Señor bendito. Bendito seas por todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Versículo 1:7 y Apocalipsis 5:5. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Dice el apóstol Juan. Sí, amén. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, y aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Ven?
Cristo tiene tus atributos, cómo es que el Espíritu Santo tiene tus atributos. Es algo que nuestra mente no alcanza a comprender, Padre, pero tu palabra lo enseña. Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra podemos comprender quién eres y cómo eres, Señor. Lo que nos has dado, la herencia que nos has dejado, el amor que tienes por cada uno de nosotros, la paciencia que tienes por cada uno de nosotros, la sabiduría que tú nos das, Dios, para poder alabarte, engrandecer tu nombre y reconocer, Dios, que eres santo, santo, santo. Padre Santo, hay tantas cosas en el mundo que están pasando, que cada vez tu venida es inminente, Señor. Y te alabamos por ello, Dios, porque tenemos esperanza en ti, Padre Santo, en que tú un día acabarás con toda esta maldad, Señor. Acabarás con Satanás y sus ángeles y reinarás por siempre, Padre. Y nos has invitado, Dios, nos has invitado a sentarnos a tu mesa, a participar de esa gloriosa creación que has hecho, Señor, y lo que vas a hacer, Padre. Harás cielos nuevos y tierra nueva, tu palabra nos enseña. ¿Cómo será? No lo sabemos, Señor, pero confiamos que eres poderoso, Dios, grande, misericordioso, que nos haces partícipes, Señor, de esa grandeza. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén, hermanos. Bueno. Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Nosotros nos vamos a quedar un poquito porque ya los jóvenes reanudan sus reuniones y bueno, pues estarán empezando esta nueva aventura con este nuevo liderazgo juvenil y pues que Dios los bendiga. Estamos orando mucho por nuestros jóvenes, porque como iglesia tenemos que estar invirtiendo por ellos para que sean los futuros líderes de la iglesia. Es que estemos orando por ellos. Están llenos de tentaciones y muchas distracciones, como dijo, que Dios los guarde, que Dios los guíe, para que en un futuro haya grandes pastores y grandes líderes, como Dios siempre se ha encargado durante toda la historia de tener dentro de su iglesia. Ok, bueno, pues hoy estaremos terminando por fin el libro de Job. ¿Qué te ha dejado Job? ¿Cuál ha sido la enseñanza más grande que quizás se ha dado este libro y que Dios ha trabajado en ti durante estos meses? ¿Sabes? Algo que debemos de haber comprendido es que muchas veces tú y yo, cuando estamos pasando la mal, a veces es tan agudo o vemos los problemas de tal magnitud que pareciera que es el final de todo, inclusive el final de nuestra historia. Pero sabes, debemos entender que no es así. El sufrimiento no es el final de nuestra historia, aunque a veces así parezca, o al menos así lo sintamos. También hemos visto cómo Job, a través de este libro, se atrevió a cuestionar a Dios. Y que en su momento dijimos que es algo inclusive válido. Pero es válido cuando tú y yo también podemos ver y entendemos y observamos su grandeza, esta grandeza del Señor que resulta indescriptible. Y que siempre Dios va a tener un lugar para nosotros, para que tú y yo podamos ser restaurados. Por lo mismo, en medio de las catástrofes de nuestra vida, en medio de los momentos insípidos, nos debería esto de brindar esperanza. En cualquier momento de lucha, en cualquier sufrimiento, cualquier problema que estemos enfrentando, y recordar que siempre Dios escucha y Dios actúa. También debemos haber entendido, haber comprendido o haber visto cómo Job prefigura a Cristo al mostrar que a pesar de la angustia y de todo el sufrimiento, siempre vamos a encontrar esperanza y
redención en Dios. De la misma forma en que Job ha sido restaurado, Cristo nos trae restauración completa, eterna, a través del sacrificio que Él hizo en la cruz. Y sabes, el sufrimiento humano encuentra respuestas en la cruz de Cristo, porque es ahí donde el dolor y la gloria se encuentran. Vamos a orar para dar inicio. Amado Padre, gracias Dios por tu palabra, gracias Señor por todo este tiempo que nos has permitido leer este hermoso libro, este maravilloso libro donde tú nos transmites el principal conocimiento, Dios, que es que estamos muy cortos para poder comprender todo lo que haces y por qué suceden las cosas. A veces cuestionamos, a veces preguntamos, a veces quisiéramos entenderlo todo, pero tú nos has enseñado a través de este libro que el mundo es tan grande y tan complejo que para nosotros resulta imposible poderlo entender, poder entender cómo lo gobiernas, poder entender inclusive tu justicia que hay dentro de él. Así es que, Señor, entendiendo esa pequeñez que tenemos como seres humanos, como hijos tuyos, ayúdanos a crecer en fe. Que este libro nos ayude a crecer en fe. Y hoy, Dios, que estaremos terminando de leer, Padre, como durante toda la serie, guíanos, Señor. Utilízanos. Prepara nuestro corazón, prepara nuestros oídos, prepara nuestra mente. Y que tu palabra sea escuchada como debe de ser, Señor. Que no haya torceduras, que no haya desviaciones, que no haya cosas que no sean correctas. Todo lo contrario, ayúdanos a ser fieles a ella y a permanecer dentro del camino de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Job capítulo 40. Dice el versículo 1. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. El encabezado reconoce su soberanía. Como podemos ver, Dios no ha terminado. Dios sigue trabajando con Job y está respondiendo directamente al corazón. Pero está respondiendo lo que Dios quiere que Job entienda y no está respondiendo las preguntas que Job ha hecho durante todo el libro. Como vimos en los capítulos anteriores, capítulo 38 y capítulo 39, el Señor y Job ya han pasado un tiempo de comunión, donde en ese tiempo de comunión Job ha sido restaurado, no en su totalidad, pero en sí en la gran mayoría. ¿Cómo? Bueno, es que si tú recuerdas, ahí el Señor le enseñó sobre la grandeza de Dios, lo complejo de su creación. Y es tan compleja la creación del Señor que prácticamente 4,000 años después, hoy en día seguimos sin entender mucho de la creación que Dios llevó a cabo en su momento. Pero ahora el Señor va a poner en Job ese estado mental correcto, y por ello en ello la pregunta: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Eso es sabio? ¿Y por qué le pregunta esto al Señor? Bueno, si recuerdas, Job sentía que estaba ya en agonía, estaba a punto de morir, y esto era porque Dios lo había abandonado. Y exigía Job una explicación por parte de Dios. Inclusive, si recuerdas, en capítulos anteriores Job le quería contender con Dios. Sin embargo, ahora ante la presencia de Dios, al haber visto ya la gloria del Señor, inclusive haber probado de su amor, ahora Job se siente humillado por haber exigido dicha explicación. Y es evidente que Job ya no tiene lugar para contender con Dios. Mucho menos lo va a corregir, o le va a enseñar cómo debe dirigir el mundo, o cómo lo va a reprender. Podemos verlo de esta manera. Job y Dios pasaron un excelente tiempo en los capítulos 38 y 39. Dios le habló a Job sobre su grandeza. Y sabes, utilizó al mundo entero como ese salón de clases para enseñar a Job.
Y ¿sabes? La conclusión de eso es: Dios es Dios. El hombre, el ser humano, seguirá siendo ser humano. Y eso nada jamás lo va a cambiar. Y ahora pregunta: ¿cómo tú crees que es sabio entender esto? ¿Vas a seguir luchando contra mí como lo hiciste ya en anteriores ocasiones? Como responde Job, versículo 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces más no volveré a hablar. Qué interesante, ¿verdad? Job había pedido este tiempo, ahora lo que había pedido durante todo este libro, estar bajo la presencia de Dios y poder dialogar con el Señor. Y cuando está frente a Él y está con Él, todo ahora es diferente. Inclusive, obviamente no lo escuchamos, pero podemos entender que inclusive su tono de voz es totalmente diferente. ¿Recuerdan las palabras de capítulos anteriores de Job? ¿En dónde estás? ¿Por qué me tratas así, Señor? Pero ahora es totalmente diferente y solo le dice: ¿qué te responderé? Sé que soy vil y por eso me callo, porque no tengo nada más que decirte. ¿Y sabes qué resulta sumamente interesante? ¿Qué ha cambiado en las circunstancias de Job? Nada ha cambiado, porque Job hasta este momento sigue siendo una persona en pobreza total. Sus hijos continúan muertos, su esposa lo sigue ignorando, sigue con enfermo, con esas llagas dolorosas que le provocaban una gran temperatura. Y lo único que ha cambiado es que ahora sabe que Dios está con él y lo puede ver. Eso es lo único que ha cambiado. ¿No te identificas? ¿Cómo cambian las cosas en nuestra vida ante su presencia, verdad? Porque nuestra vida muchas veces continúa no en cuanto a nuestro comportamiento, porque sabemos que empezamos a llevar un camino de santidad, pero sí en las circunstancias. Seguimos sufriendo igual. No sé si alguno de aquí ya se volvió millonario, y si no, pues sigues igual. Todo sigue siendo igual, tu familia sigue siendo la misma, pero tu vida ha sido tocada por Dios y ha habido un cambio gigante en ella. Dios hasta este momento no ha hecho nada en cuanto a los problemas con Job. Job sigue sufriendo igual. Pero ahora Job podemos ver cómo es otro totalmente. Solo leer estas palabras que empieza a utilizar ante Dios, podemos inclusive percibir que su tono de voz es otro. Pero Job no solamente está cambiando el tono de voz con el que está hablando con Dios, sino los conceptos, la idea que él había expresado ha cambiado totalmente. Porque recuerdas a Job en capítulos anteriores, ¿no lo veíamos a un personaje bastante elocuente? Siempre teniendo algo que responderle a sus amigos, callándolos, acusándolos inclusive de ser unos tontos y de ser unos crueles. Siempre tenía algo que responder. De hecho, él fue el que siempre tuvo la última palabra. Pero ahora ante Dios dice: pongo mi mano sobre mi boca, no tengo nada que decir. ¿Qué diferencia de Job? Allá por el capítulo 31 hablaba y le exigía a Dios: Dios, llévame ante los tribunales y ahí se va a arreglar mi caso. Si quieres, Señor, ahí presenta pruebas contra mí. Sin embargo, ahora, después de la revelación de Dios y de la restauración que el Señor ha hecho, todo ha cambiado debido a este tiempo de comunión, a este tiempo de comunión que hubo entre Job y Dios. Por eso Job ahora entiende su posición ante Dios.
y sabe que no hay nada que le pueda exigir a Dios y no tiene nada que responderle, y por eso él dice: he aquí que soy vil. ¿Y qué debemos de entender por vil? Indigno, hueco, vacío. Sé que soy indigno, le está diciendo a Dios. Charles Spurgeon habla sobre este versículo y nos dice que cuando Job exclama: he aquí, nos muestra que Job está totalmente asombrado, porque para él ha sido un gran descubrimiento, algo totalmente inesperado. Y sabes, dice Charles Spurgeon que a veces el pueblo de Dios aprende por la experiencia lo vil que es. Y sabes, también es interesante, Job que reconoce que es vil, no es precisamente lo que Elifaz, Bildad y Zofar habían estado exigiendo. No habían hablado precisamente todo este tiempo para que Job terminara de reconocer estas palabras. No se lo habían dicho. Pero la discusión entre hombres no trajo ningún cambio. No pudieron hacer entender a Job absolutamente nada. Solo fue hasta la revelación de Dios cuando este cambio se dio. Así es como Dios trabaja, mis hermanos. Dios hace este trabajo previo en nosotros. Y es ahí cuando, después de que hizo un trabajo previo contigo y con cada uno de nosotros, llegó el momento en que pudimos ver esa posición que tenemos delante de Dios. Y así como ha sucedido con cada uno de nosotros, sucedió con Job. Aunque la gran diferencia es que Dios nunca había abandonado a Job. Pero sí hubo un momento, hubo un tiempo donde Dios permitió que Job perdiera ese sentido de presencia. Sí. Donde el Señor permitió que Job experimentara ese sentido de abandono, donde no experimentara el sentido de presencia de Dios. Y para Job resultó ser una profunda miseria. Pero lo que debemos entender es que Job jamás hubiera podido sobrevivir a esta prueba sin esa mano invisible de Dios que lo sostenía en amor. Ahora ya ha conversado con Job y lo ha llevado a su amor, lo ha llevado a este punto. A este punto debe entender: Señor, tú eres maravilloso y sabes, yo soy indigno. Pero sabes, estas palabras son las mismas palabras que el apóstol Pablo nos vino a enseñar cuando le escribió a los romanos en el capítulo 2, versículo 4, y decía: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mis hermanos, es la bondad de Dios quien guía al ser humano a que experimente el arrepentimiento en sus vidas. ¿Y esto es por qué? Porque hay un derramamiento de amor en nosotros. Lo mismo que hubo con Job. Un tiempo de calidez en la comunión de Dios con Job. Y este tiempo ha llevado a Job a este lugar. Y a decir: mi mano pongo sobre mi boca. ¿Por qué? Porque Job ahora está avergonzado de la forma que le ha hablado a Dios. Señor, me sentí abandonado, pero ahora sé que no fue así. Ahora entiendo que eres majestuoso. Por eso simplemente me voy a callar. Es lo que vemos en el versículo 5, versículo 6. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Síguete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Vemos cómo nada ha cambiado? Dios sigue en el torbellino. Eso significa que la tormenta está ahí todavía. El ambiente frío, húmedo, la oscuridad que esto nos trae, continúan todos exactamente igual.
nada de las circunstancias de Job han cambiado. Y ahora el Señor le dice, prepárate como hombre, porque te voy a preguntar y sabes, tú me tienes que responder a mí. Ahora, Job, te voy a presentar algo mucho más de lo que es mi majestad. Versículo 8. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas como voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. Job, ahora me vas a condenar para que tú puedas ser justificado. Si recuerdas, durante el tiempo de queja de Job y ese tiempo donde exigía a Dios una explicación, parecería y evidentemente que Job estaba más preocupado por la defensa de su propia integridad que por la integridad de Dios. Él quería mostrarle a sus amigos que él era una persona íntegra y que no había pecado en él, pero con ello estaba diciendo Dios es injusto y entonces afectaba la integridad de Dios. Pero sabes, esto podríamos entenderlo como algo normal, porque era Job quien estaba bajo el ataque de las circunstancias y de sus amigos. Pero ahora Job, podemos ver cómo no podía entender a Dios en medio de todo lo que él estaba atravesando, porque él estaba en su corazón almacenando la idea: Dios, no eres justo. ¿Qué tanto podemos llegar a parecernos a Job? Y yo sé que muchas veces, o difícilmente lo expresamos, cuando estoy en medio de circunstancias complicadas, no entiendo por qué me está pasando este tipo de cosas. Señor, si yo estoy haciendo todo bien, estoy comprometido contigo, me esfuerzo en santidad, tengo comunión contigo, trabajo en la iglesia, estoy comprometido, ¿por qué tengo que vivir todo este tipo de cosas? Y nuestra conclusión, aunque no lo decimos, pero está dentro de nosotros, está en nuestro corazón, es porque es injusto. No me tratas como yo debería de ser tratado. Estoy haciendo todo lo posible por agradarte, pero tú me tratas mal, Señor. Por eso ahora el Señor le termina diciendo en esta sección a Job: mira, Job, hay muchas cosas que no entiendes. Y por ello tú no eres apto para juzgar mis caminos. Y por eso en el versículo 9 le pregunta: ¿tienes tú un brazo como el de Dios? Porque en ese sentido, Dios le está diciendo: yo soy tu compañero, has sido restaurado. Pero mis hermanos, hay algo que aquí tú y yo tenemos que tener muy claro. A veces, pues pareciera que nosotros tenemos el derecho de exigirle a Dios como Job lo está haciendo. Y a veces pareciera que Dios viene y nos busca porque está buscando nuestro perdón, como si así fuera posible. Y como que de alguna forma entre Dios y nosotros estuviéramos al mismo nivel. Pero algo que nos debe de dejar este libro es que existe una gran distancia entre Dios y el ser humano. Distancia que tú y yo nunca debemos olvidar. Dios continúa y reta a Job en los versículos de 10 al 13. Nos reta que haga cosas que solamente Dios puede hacer. Y en el versículo 14 le enfatiza que inclusive él tampoco puede salvarse a sí mismo, porque la salvación solo le pertenece a Dios. Ningún ser humano puede salvar su alma por obras de justicia. Este hermoso discurso que el Señor le está dando a Job, para que Job termine por entender que solamente hay un Dios creador y salvador, y no hay nadie más. Así que mi hermano, mi hermana, algo que tú y yo tenemos que hacer en este tiempo es reflexionar sobre la grandeza de Dios, sobre su poder, que está sobre nuestras propias limitaciones. Dios desafía a Job a que considere su soberanía, a que considere su sabiduría
Y todo eso lo demuestra en el orden creado en el mundo, donde también dentro de este mundo creado por Dios el sufrimiento es algo palpable. A veces tú y yo olvidamos que el control no está en nuestras manos, porque el verdadero control está en las manos de aquel que creó el universo y que lo ha sostenido desde el principio. Versículo 15. He aquí ahora a Behemoth o Behemoth, el cual dice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las calles y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, sale de mar del río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Lo tomará alguno cuando esté vigilante y ordará su nariz. Nuestro segundo encabezado. Dios está en cada detalle de su creación. Y ahora estaremos viendo cómo Dios nos hace voltear a ver. Hay un par de criaturas notables. La primera la acabamos de leer, Behemoth o Behemoth. Y más adelante vamos a leer nuevamente sobre el Leviatán. El Behemoth es una figura de un animal antiguo. Y sobre este par de animales, empezando por hay un gran debate sobre qué tipo de animal nos está describiendo aquí la palabra. La gran mayoría termina entendiendo que es un hipopótamo. Sin embargo, yo tengo mis dudas, porque habla de una cola como un roble. Me imagino que está hablando de una cola muy grande, y vemos que el hipopótamo pues, es de cola chiquita. Pero bueno, eso no es importante. Lo que sí podemos ver es que la Escritura nos describe a una de las criaturas más grandes y fuertes de la tierra. Pero ¿por qué la saca a colación el Señor? Y si ves, parece que el Señor se está regocijando al explicarle a Job las características de este animal. Es como si le dijera: Job, ¿ves este animal? Yo lo hice. No es secreto. Solo míralo. Pero lo que realmente el Señor le está diciendo: mira, Job, ¿ves ese animal? Tú no eres capaz de pelear contra él. Tú no puedes pelear contra esa criatura, nada tienes que hacer. Entonces, ¿por qué te has entregado? ¿Te has querido pelear con el que creó ese animal que es más poderoso? Absurdo. Capítulo 41. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo? ¿O con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y ordarás con gancho en su quijada? Multiplicará él ruegos para contigo, te hablará en lisonjas, hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. ¿Jugará con él como con pájaro, o lo atarás para tus niñas? ¿Harás de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel, o con arpón de pescador en su cabeza? Como habíamos anticipado, la Escritura nos empieza ahora a hablar de Leviatán, este monstruo que ya ha sido mencionado en este libro, en el capítulo 3, versículo 8. Y en ese versículo, si recuerdas, Job había dicho que los pescadores lo maldecirían a Leviatán con gran pasión, porque era un animal temible, y los pescadores tenían gran miedo de encontrárselo. Y dice que lo maldecirían, y lo dice con gran pasión. Pero con la misma pasión, Job maldijo el día de su nacimiento. Como hemos dicho, el Leviatán pareciera un personaje mítico, místico, marítimo, una especie de dragón que aterrorizaba a los marineros y a los pescadores. Sin embargo, el contexto de este capítulo no parece considerar a Leviatán como una figura mítica o mística.
en lo absoluto. Y por este tipo de razones, hay quienes se atreven a asegurar que este era uno de los pocos dinosaurios sobrevivientes en la época de Job. Recordemos que Job es el libro más antiguo de la Escritura, fue el que primero se escribió, por encima de los 5 libros que escribió Moisés. Y hay quienes dicen que en la época de Job todavía había uno que otro sobreviviente de estos dinosaurios. No lo sé. Algunos otros dicen que está hablando de un gran cocodrilo. Si me permiten la opinión, y yo sé que no vale nada, yo me atrevo a pensar que quizás sí hay testimonio en la Escritura de los dinosaurios. Su nombre significa torcer. Y lo vemos a Leviatán en varios pasajes de la Escritura. Y sabes, si nos pusiéramos a recapitular y a juntar todo lo que la Escritura habla sobre este ser, sobre el Leviatán, podríamos entender cómo es una figura que parece luchar contra Dios. Es un dragón que al mismo tiempo muchas veces la Escritura nos lo enseña y representa a Satanás. Y en Apocalipsis vemos cómo este dragón que representa como símbolo a Satanás es una imagen consistente a lo largo de todas las Escrituras. Pero aquí lo importante es cómo Dios lo trae al tema. Porque Él quiere mostrar a Job lo impotente que es en contra de esta criatura, el Leviatán. No hay nada que Job pueda hacer enfrente de este monstruo. Es incapaz de perforarle la nariz o de capturar su mandíbula con un anzuelo. Entonces, Job entiende, el único que puede derrotar a estas enormes criaturas, que evidentemente no son para nada amistosas, es el Señor. ¿Por qué se lo pregunta? Es obvio que solamente Dios tiene el poder para hacerlo. Pero el Señor lo que quiere es que Job entienda que como ser humano es débil y no puede enfrentar a enemigos poderosos que él puede ver. ¿Cómo será con aquellos enemigos poderosos que no puede ver? Como ese adversario que allá en el cielo se opuso en la manera en cómo Dios bendecía a Job, y que lo señaló como un interesado y que le dijo a Dios: Job solamente te obedece por las cosas que tú no das, pero déjalo de bendecir y vas a ver cómo te maldice. Así es que es Dios quien tiene que vencer a esos enemigos. Él es quien tiene que derrotar a esos enemigos por cada uno de nosotros, ya sean los visibles y los invisibles. Versículo 8. Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay rozado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Ves? Job está totalmente incapacitado para enfrentar enemigos poderosos que son parte de mi creación. ¿Cómo pudiste haber pensado alguna vez que podrías enfrentarlo y enfrentar la creación de Dios? Una manera muy efectiva de poner a Job en su lugar. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, tú y yo debemos entender que Dios es el amo aún de nuestros enemigos. Porque dice el Señor: todo lo que está debajo del cielo es mío. Continuamos con el Leviatán. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes se espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro. ¿Qué viento no entra entre ellos? Pegado está el uno con el otro. Están trabados entre sí, que no se pueden apartar. El Señor ahora nos está hablando con mayor detalle sobre esta criatura. Solo para reforzar su punto,
Job, tú no puedes enfrentar a Leviatán, mucho menos puedes enfrentar a Dios, quien fue quien lo creó. Vemos a esta descripción de este personaje, de este ser, ¿verdad? Con una piel escamosa, como armadura y terribles dientes. Versículo 18. Con sus estornudos se enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. Se nos dice que es una criatura que arroja fuego. Y pareciera que entendemos la descripción de un dragón o de un tipo de criatura de la prehistoria con este tipo de características. Exactamente no lo sabemos, pero por algo está la figura de este dragón, representada en varios países y no al mismo tiempo. ¿Acaso los chinos no tienen representada esta figura? Países de Europa no también la tienen, sobre todo lo que son países como Inglaterra. Inclusive algunos países de América tienen representación de este dragón. ¿Por qué será? Si realmente no existió. No lo sabemos. Esa es una pregunta que tengamos que hacer a Dios cuando estemos con Él. Pero aquí esto no tiene relevancia. Versículo 22. En su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tiene temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni consolete durará. Estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. Saeta no la hace huir, las piedras de onda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca, y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudeza en el suelo, hace hervir como una olla en mar profundo, y le vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca. Animal hecho exento de temor, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Y sigue describiendo a Leviatán, pero si no sé si alcanzas a percibir que también está describiendo a otro ser que es temible y que lo conocemos como la serpiente antigua, el cual delante de él esparce desaliento. Su corazón es firme como piedra, los fuertes le temen, se burla de las amenazas de las jabalinas. Un ser que tiene pocos puntos vulnerables. No hay quien se le parezca en el versículo 33. Menosprecia toda cosa alta, características de Leviatán, pero también de Satanás. Es rey sobre todo soberbio. ¿Por qué lo menciona? Porque Job había cuestionado a Dios por no castigar al mal. Y con esto lo que el Señor le está diciendo: tú no puedes cuestionarme. Porque Dios es capaz de permitir durante un pequeño lapso, por alguna razón, que reine el caos. Un caos que para nosotros es totalmente algo fuera de control, pero para Él es un caos controlado. Y Él permite que reine por un tiempo. Por lo mismo, Job en su ignorancia no puede desafiar los métodos de Dios que usa para poder controlar el universo, como si Dios fuera limitado para hacerlo. El solo pensarlo es algo totalmente absurdo. Una manera también de decirle: mira, Job, tú te sentiste solo durante todo este tiempo, pero si realmente tú hubieras estado solo y yo no tuviera el control de todo lo que sucede, ese adversario, tiempo tiene que ya te hubiera destruido. Así es que la prueba de que estás vivo es prueba de que he estado contigo todo este tiempo, sosteniéndote con mi mano invisible.
llevados a tener este aliento, esta paz en nuestro corazón a través del Evangelio. Porque es a través del Evangelio, de estas buenas nuevas, que podemos nosotros entender el amor de Dios y que es mucho más poderoso y mucho más grande que cualquier mal. Es por eso que tú y yo, más que estar abrumados en los momentos difíciles, podemos vivir maravillados por lo que Dios hace y por su poder, por encima de vivir con temor y por ese mal que podemos vivir lo que nos puede llegar a suceder. Es interesante, ¿por qué Dios no le ha dicho a Job por qué estaba bajo esta condición? Pero sabes, por otro lado, qué bueno que no se lo dijo. Porque gracias a eso, hoy tú y yo podemos ser consolados. Y tenemos el ejemplo que podemos vivir momentos complicados de dolor y angustia sin tener una sola explicación. Porque si Dios le hubiera dado explicación a Job, entonces tú y yo tendríamos un motivo para ir a estar cuestionando a Dios todo el tiempo de por qué sufrimos y por qué vivimos lo que vivimos. Iríamos ante Dios exigiéndole una explicación, como se le hubiera dado a Job. Pero en cambio tenemos a un Job que no sabe nada, pero con la seguridad de victoria y con el sentido de estar frente a la presencia de Dios. De manera que ante el dolor y la incertidumbre, saber que Dios, el Creador, está íntimamente involucrado en todo y con todos, esto, mis hermanos, nos debe de ayudar a fortalecernos en fe. Capítulo 42 y último. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que tú lo puedes, que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Último encabezado: el arrepentimiento restaura. Hermosas palabras, ¿verdad? Job ha entendido el punto. Dios le ha mostrado toda su gloria y todo su poder plasmado en el universo. Pero sabes, parte de lo hermoso de esto es cómo lo hizo Dios. Lo hizo como ese Padre celestial amoroso y trató a Job como un pequeño de 2 años que ahora regresa con su padre y le dice: sé que puedes hacerlo todo. Evidentemente este es el resultado de la exhibición del poder del Señor, mostrarle su fuerza sobre la creación, desde las constelaciones hasta las cosas que parecieran más absurdas dentro de la creación. ¿Recuerdas a la avestruz, un ave con alas que no puede volar? Pero también está conectada con el consuelo de la sensación de la presencia de Dios llegó a Job. Así que Job pareciera decirle: Dios, sé que puedes hacerlo todo. Puedes inclusive consolar mi alma, incluso cuando yo no tengo respuesta en las cosas que me pasan y por qué me pasan. Ese es tu Dios, ese es tu Señor, capaz de hacer todo absolutamente bien. Tenemos el versículo 2: yo conozco que todo lo puedes. Job ahora sabe que el Dios que puede dominar al Behemoth o al Behemoth y al Leviatán también puede cumplir el propósito en la vida de Job y también puede cumplir el propósito en tu vida. Y por ello ha confesado en el versículo 3: yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job, en realidad se hablaste cosas tristes, inclusive hasta imprudentes, tanto que en el capítulo 3, como durante todo este amargo debate que tuvo con sus amigos, ahí vimos cómo Job llegó a dudar de la bondad de Dios, llegó a dudar de su bondad y de su justo juicio sobre el mundo.
dudar si había algo bueno en esta vida. Ahora Job ha llegado a un lugar de humilde contentamiento, no por saber las respuestas que provocaron su crisis, no por conocer lo que había en el corazón de sus propios compañeros, que lo habían intrigado y lo estaban confrontando. Pero ahora ha dejado de hacerle preguntas a Dios y podemos ver con satisfacción: Dios, estoy satisfecho en ti. Versículo 4: Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job parecía que quería confrontar a Dios en capítulos anteriores, ¿lo recuerdas? Capítulo 31: presenta tu caso contra mí, nos veremos en la corte, Señor. Ahora dice: escúchame por favor y déjame hablar. Es la gran diferencia. Y todo fue después de la maravillosa revelación de Dios. Ahora Job habla y se dirige a Dios con respeto. Le pide el derecho de hablar. ¿Cuál es la diferencia? La presencia de Dios. Esa es la diferencia. Y por eso dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora significa que Job tiene el conocimiento de lo que tanto quería, porque ahora él sabía que Dios había estado con él en todo ese tiempo durante su crisis. Mientras él declaraba en ese momento que estaba solo, ahora entiende que Dios estuvo con él todo el tiempo. Esta declaración de oídas que había oído, mas ahora mis ojos te ven, no significa que lo que conocía Job antes de su crisis fuera algo falso. Pero mis hermanos, las frescas revelaciones y cada día más profundas de Dios tienen un brillo tan especial que hace que nuestro conocimiento anterior parece corto. Y por eso en el versículo 6 hay esta declaración: por tanto, me aborrezco. ¿Qué significa? Me arrepiento. Me arrepiento de todo lo que te he dicho, Señor. Y sabes, esto nos enseña que solo basta con la presencia de Dios para que tú y yo tengamos convicción de pecado. Por eso, cuando Él se manifestó en tu vida, es que pudiste experimentar realmente arrepentimiento. Porque quizás no te dabas cuenta, pero enfrente de ti estaba el ser más santo, el 3 veces santo, estaba frente a ti. Y quizás sin decirlo, llegaste a experimentar exactamente lo mismo con Job, que experimentó Job. Me arrepiento y me aborrezco. El arrepentimiento de Job no fue por lo que él había hecho antes de su crisis, sino por la forma en que vivió su crisis. Durante ella vivió excesivamente desesperado, maldijo su día de nacimiento, tuvo el deseo de morir, hubo mucha queja en su boca y por lo tanto hubo muchos desafíos hacia Dios. Por lo tanto tuvo que arrepentirse de todas esas declaraciones. Pero ahora hay una verdadera humildad que solamente los piadosos pueden vivir y no los malvados. Y sabes, estas palabras dan fin a la contienda entre Job y Dios. Y sabes, también nos enseña que ese adversario que acusó a Job de ser un interesado estaba equivocado y quiso aconsejar a Dios. Y sabes, esto nos enseña que solamente Dios tiene la razón y que solamente la victoria le pertenece a Dios y a nadie más. Mis hermanos, Job se ha arrepentido sin tener la palabra de Dios escrita. Job se ha arrepentido sin el respaldo de un pueblo como el de Israel. Job se ha arrepentido sin el respaldo de una vida en comunidad, sin el respaldo
le había sido dada. Dios permitió que Job sufriera para mostrarle el innumerable número de personas que van a seguir sus pasos, los mismos pasos que Job ha vivido, para que tú y yo entendiéramos que la presencia de Dios no depende de nuestros sentimientos. Lo sientas o no, eso es irrelevante. Porque Dios es fiel con su palabra y Él prometió estar contigo todos los días. Y Él está ahí presente todos los días, lo sientas o no. Dios está presente también en nuestros momentos de dolor y de sufrimiento. Versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo correcto como mi siervo Job. Ahora pues, tomad 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y a mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Les faltaban estos 3, ¿verdad? Dice el Señor: he terminado de hablar con Job. Ahora van ustedes 3. Y si recuerdas previamente, ya habíamos dicho que Dios no iba a hablar con ellos. Lo ignoró por completo, seguramente como una forma de castigo. Y le dice a Elifaz: mi ira se enciende contra ti y tus dos amigos. ¿Por qué contra él? ¿Por qué se dirige a Elifaz? Seguramente porque era el líder de ellos. ¿De qué los regaña? De que sí hablaban sabiduría, pero se la aplicaban a Job, que no aplicaba esa sabiduría. ¿Y sabes qué estaban haciendo los amigos de Job? Presentando a un Dios enojado, iracundo en contra de Job, y eso no era verdad. Aunque el Señor ahora sí está enojado, por eso les pide esta ofrenda como castigo. Y sabes, Job va a tener que orar por ellos en forma de humillación. Gracias. Mi hermano, mi hermana, te pregunto, ¿alcanzas a ver que presentar a Dios como enojado con alguien cuando realmente no lo estás es un grave error? Pero tú y yo tenemos ese poder, ¿no? ¿Cuántas veces te has atrevido a señalar: mi hermano, todo eso te pasa porque seguramente ya hay un pecado que el Señor está reprimiendo en contra tuyo y te está castigando por ello? Como si Dios fuera iracundo y estuviera enojado con esa persona, y le hacemos sentir que Dios lo está corrigiendo porque está enojado por su pecado contra él. ¿No es cierto? ¿Lo has hecho? ¿Qué tan seguido? ¿Cómo termina esto? El Señor, a través de la oración de Job, aceptó a sus amigos por ese amor mostrado a Job, al presentar sus ofrendas, de manera que Job terminó siendo un mediador para sus amigos, algo seguramente humillante para ellos. Pero sabes, esto fue solamente una reprimenda, porque en realidad Dios jamás había abandonado a ellos tampoco, y mostraron esa humildad al aceptar la pena impuesta. Nunca se rebelaron contra Dios, nunca repelaron por la multa que tenían que pagar. Señor, si es lo que tú dices que tenemos que hacer, lo haremos. Versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él.
y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Job ni una sola ocasión durante todo el libro le pidió a Dios que le regresara sus bienes. Porque como lo dijimos durante todo este tiempo, el sufrimiento real de Job estuvo siempre arraigado en los aspectos espirituales. Y por eso, una vez que los problemas espirituales se resolvieron, los problemas materiales también terminaron. ¿Les suena conocido? Primero busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿En qué momento se dio todo esto? Esta restauración ahora ya completa, cuando Job oró por sus amigos. Quizá en ese momento donde Job fue ante Dios y oró por sus amigos, ahí fue liberada toda esa rabia acumulada durante todo este terrible debate. Hasta que Job fue delante de Dios en oración y se humilló delante de él, la relación entre Job y sus amigos fue restaurada. Y esto es bien interesante, porque pareciera vivimos y fueron felices para siempre, pero en realidad no fue así, había algo más que hacer. Y por eso Dios pone esta pena y por eso pide a Job que ore por sus amigos, para que pudiera haber una restauración completa. Porque si todos hubieran quedado hasta antes de imponer esta multa, podríamos decir, hubiéramos tenido a un Job, sí, en una relación nuevamente con Dios cercano, entendiendo que Dios siempre está con él, y le hubiera restaurado sus cosas, pero hubiera quedado tener una amargura, una raíz de amargura en contra de sus amigos. Raíz de amargura que sanó cuando tuvo que orar por ellos. Y no solamente de ellos, aparecen sus familiares que durante todo este tiempo no se habían acercado a él. Versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el segundo Cesia, y el de la tercera Karen Jacob. Y no hubo mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Fue tatarabuelo Job. Y murió Job viejo y lleno de días. Y así es como termina Job. Podríamos entender con un final feliz. Pero ¿sabes? ¿Qué leímos en los primeros capítulos? A un hombre bendecido, a un hombre que realmente era bueno, podríamos entenderlo en términos humanos, a un hombre piadoso, mejor dicho, que nos encontramos al final del libro, a un hombre más bendecido, doblemente bendecido, ¿verdad? Tenía 10 hijos en el cielo que habían muerto, pero también ya tenía 10 hijos en la tierra. Doblemente bendecido y doblemente piadoso. ¿Te das cuenta para qué sirvió el ataque del adversario? Para que Job terminara como un hombre más bendecido, como un hombre más piadoso. Al final Job no tuvo ninguna respuesta del por qué tuvo que vivir esta tragedia. Pero vino algo mucho más grande que una simple explicación. Vino la presencia y el poder y la bondad de Dios a su vida. ¿Sabes? Charles Spurgeon dijo, no todos somos como Job, pero todos tenemos el Dios de Job. De manera que al igual que Job, tú y yo podemos enfrentar humildemente nuestras dificultades delante de Dios. Ahí tú y yo vamos a tener la oportunidad de presentar nuevas posibilidades y de tomar esperanzas que superarán nuestras expectativas. Mis hermanos, cuando estamos mal, la pasamos simplemente mal porque no buscamos de Él, o porque nuestro corazón se empieza a acumular una raíz de amargura donde nos sentimos injustos con nosotros.
Evangelio te trae esperanzas, nuevas expectativas, y una relación estrecha con Dios, así como la que Job ahora tuvo. Amén. Amén. Padre, gracias Dios. Gracias mi Señor por este maravilloso libro que nos recuerda tu infinito poder y tu superioridad sobre toda creación y sobre toda criatura, aún nosotros, Señor. Padre, gracias porque este libro nos trae consuelo. Al ver cómo pareciera algo terrible en la vida de alguien, como la de Job, alguien que sufrió de una manera que quizás nosotros no nos podemos imaginar y que quizás jamás sufriremos, Dios. Pero sabemos que el final fue algo bueno para él, como también el final de nuestras vidas será algo bueno para nosotros, porque iremos ante tu presencia y quizás no tendremos explicaciones de por qué vivimos como vivimos o lo que vivimos, pero primeramente podemos confiar en que el final será bueno. También, Dios, de que todas esas pruebas y todas esas situaciones difíciles no las vivimos solos. Tú nos sostienes. Y que por eso necesitamos esa fe que tú has puesto en nosotros, porque es la que nos hace acudir a ti, entendiendo que tú eres quien nos dirige. A pesar de nuestros sentimientos nos digan estás solo, a pesar de que los dardos del enemigo nos digan no te escucha, a pesar que aún nuestros pecados nos estorben. Señor, tú no nos pagas conforme a lo que nosotros merecemos. Tú nos das de tu bondad y de tu amor, aunque no lo merezcamos. Eso es gracia, Dios. Bendito seas, mi Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la sabiduría que hay en ella. Gracias por la vida de Job que tanta enseñanza nos ha dado. Y gracias principalmente por tu Santo Espíritu, quien es que nos revela todo lo que tu palabra nos tiene que revelar. Bendito seas, mi Dios y Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie.